a cabo durante este curso escolar ha girado en torno a las distintas edades de la historia. Como introducción, hemos elaborado un eje cronológico que recorre dichas edades, las fechas de su inicio y finalización, así como las etapas en las que cada uno de ellos se divide. La prehistoria es la etapa que comienza con el inicio de la historia y finaliza en el 2500 a.C. con la invención de la escritura. Engloba dos periodos, que son la Edad de Piedra, que se divide en el Paleolítico y el Neolítico, y la Edad de los Metales, que se divide en la Edad del Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. La Edad Antigua es la etapa que comienza en 2500 a.C. con la invención de la escritura y se finaliza en 476 con la caída del Imperio Romano. Engloba tres civilizaciones, la del Egipto, Grecia y Roma. La egipcia, la griega y la romana. La Edad Media es la etapa que comienza en 476 con la caída del Imperio Romano y se finaliza con el descubrimiento de las Américas en 1492. Engloba los periodos, la Alta Edad Media desde el siglo V hasta el siglo X y la Baja Edad Media desde el siglo X hasta el siglo XV. La Edad Moderna es la etapa que comienza con el descubrimiento de América en 1492 y finaliza con la Revolución Francesa en 1789. Engloba tres periodos, que son el Renacimiento del siglo XV hasta el siglo XVI, el Barroco del siglo XVII y la Ilustración del siglo XVIII. La Edad Contemporánea es la etapa que comienza con la Revolución Francesa en 1789 y llega hasta nuestros días. Engloba cinco periodos, que son la Era de las Revoluciones de 1789 hasta 1848, el capitalismo y el imperialismo, que son de 1848 hasta 1914. Luego, la crisis de los 30 años, que son de 1914 hasta 1945. Y luego la Guerra Fría, de 1945 hasta 1991. El mundo globalizado, de 1991 hasta la actualidad. La máquina de vapor fue un gran invento y se fue desarrollando poco a poco. Dicho desarrollo duró unos 100 años y utilizaba agua hirviendo para propulsar su motor. Dentro de ella hubo tres inventores, Thomas Avery, Thomas Newcomen y James Watt. Uno de ellos fue Thomas Avery, a que se le debe la primera máquina de vapor, construida en 1698, pero era ineficiente ya que utilizaba mucho gas. El siguiente inventor fue Thomas Newcomen, quien en 1712 introdujo un pistón móvil que empujaba el vapor, lo que mejoraba su eficiencia, pero aún así seguía desperdiciando gran cantidad de energía. Nuestro tercer inventor es James Watt, al que le he considerado muchas veces el inventor de la máquina de vapor, en 1763. El 19 de enero de 1736 nació en Escocia, en el seno de una familia acomodada, el pequeño James. Era un chico brillante, pero de salud muy delicada. Por eso sus padres decidieron no llevarlo a la escuela y enseñarlo en casa. A los 14 años empezó a destacar áreas como las matemáticas y a los 17 empezó a crear inventos matemáticos, lo que lo llevó a estudiar ingeniería mecánica en Londres. Enseguida se puso a trabajar para resolver la cuestión. Después de mucho esfuerzo, en el año 1765 logró resolverlo. Puso el condensador separado que
evitaba la pérdida de energía y mejoraba radicalmente la potencia, eficiencia y rentabilidad. Desafortunadamente, cuando tenía los requisitos económicos, pero logró convencer a un comerciante inglés y gracias a este desarrollaron la nueva máquina de vapor que triunfó en la revolución industrial. La edad contemporánea es el periodo histórico más reciente, abarca desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. Entre otras cosas, se caracterizó por la aparición de máquinas que producían más en menos tiempo, cambio que se conoce como la Revolución Industrial, y afectó a la economía, a la política y a la sociedad. En adelante ya nada fue igual. Podemos dividir la edad contemporánea en 5 grandes etapas. Esta fue la primera etapa, la era de las revoluciones, 1789 y 1848. Fue una época de cambios drásticos. Con la revolución industrial, la técnica e industria dieron un gran salto. Ocurrió la independencia estadounidense, la revolución francesa, así como otros ciclos de cambio especialmente en Europa. La segunda etapa es el capitalismo y el imperialismo, desde 1848 hasta 1914. Se establece el capitalismo como sistema económico dominante, el cual está basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado y los imperios. Se consolidaron a partir de la competencia económica. La tercera etapa es la crisis de los 30 años, de 1914 a 1945. La rivalidad entre las potencias condujeron a épocas de crisis económicas, de gran conflictividad y numerosas muertes. Tuvo lugar a la Primera Guerra Mundial, luego a la Gran Depresión o crisis del 29, y el surgimiento de los totalitarismos, como el fascismo italiano, el nazismo alemán, el estalinismo soviético, el militarismo, el nazismo japonés. Después ocurrió la Segunda Guerra Mundial. La cuarta etapa es la Guerra Fría, que la Guerra Fría es entre 1945 y 1991, que enfrentó a dos bloques manejados por la Unión Soviética y Estados Unidos. Entre ellos hubo guerras que provocaron muchas víctimas, como las de Corea, Vietnam, Afganistán y Centroamérica, y masacres como las que se cometieron en Camboya. Y por último, el mundo globalizado, que desde 1991 hasta la actualidad. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, la disolución de la Unión Soviética en 1991. Se consolidó el capitalismo a nivel mundial y se afirmó la victoria del modelo de economía de mercado promovido por Estados Unidos. De la mano de la innovación tecnológica científica, el capitalismo se globalizó sobre todas las fronteras geográficas. Sin embargo, este mismo proceso promovió la aparición de crisis económicas, territoriales y migratorias. El siglo XXI se caracterizó por la multiplicación de los atentados terroristas fruto de las tensiones heredadas del siglo anterior. La historia de la humanidad es la del progreso continuo, desde que el hombre aprendió a tallar la piedra para hacer herramientas eficaces. La humanidad no ha dejado de inventar. Movimiento es algo nuevo, una creación nunca vista, que no existiría si la mente de uno o varios trabajadores en conjunto y que se suele perfeccionar a lo largo del tiempo. La era contemporánea no es solo la época de las grandes revoluciones, sino también lo importante y los numerosos inventos como la máquina de vapor, la radio, los cohetes e Internet. Otro invento importante fue la bombilla incandescente, que fue creada por el famoso inventor Thomas Alva Edison en 1880, la cual sirvió para transformar energía eléctrica en luminosa. Luego, la bombilla es una pieza de cristal en la que se hace vacío, dentro de la cual tiene un hilo de platino, carbón e wolframio, que al paso de la corriente eléctrica se pone incandescente, permitiendo así que la gente de todo el mundo iluminase todos sus hogares. Uno de los inventos que nos permitió comunicarnos fue el teléfono, aunque durante mucho tiempo se atribuyó su invención a Alexander Graham Bell en 1876. Fue el italiano Antonio Messi, quien fue en 1854 construyó el primer prototipo
Era un aparato de telecomunicación que permitió codificar, decodificar y transmitir sonidos a grandes distancias. El teléfono en las últimas décadas ha evolucionado hasta convertirse en un aparato que permite hacer otras funciones tales como grabar vídeos, tomar fotografías, mandar mensajes, interactuar a través de las redes sociales y muchas cosas más. Además de grandes inventos, en la edad contemporánea fue testigo de grandes descubrimientos, como la penicilina, descubierta por error en el Hospital Santa María en Londres, por nuestro protagonista Alexander Fleming. Gracias a este medicamento, miles de vidas se salvaron ya que trataba algunas infecciones provocadas por bacterias. En la edad contemporánea han habido mujeres que han hecho historia en diferentes campos, en la medicina, en la ciencia, en el arte, etc. Como Sofía Kovalevskaya, que fue una matemática importante para el campo de la física, o Coco Chanel, que fue una importantísima diseñadora de moda. También la conocidísima Madre Teresa de Calcuta, que fue reconocida con un premio Nobel de la Paz por su labor en India. Angelica Kauffman nació el 15 de octubre de 1741 en Roma y murió en 1807. Fue una pintora suiza del periodo neoclásico centroeuropeo que se prodigó en el retrato. Angelica Kauffman fue una de las fundadoras de la Royal Academy of Arts en Londres. Maruja Mayo nació el 5 de enero de 1902 en Liberio y falleció el 6 de febrero de 1995 en Madrid. Fue una pintora de generación del 27. Sus obras más importantes fue Canto de las Espigas, Selvatro, Aribú, etc. Ada Lovelace nació en Londres el 10 de diciembre de 1815. Murió en Londres el 27 de noviembre de 1852. Se la considera la primera programadora de la historia, predijo el potencial de las máquinas de cálculo numérico. En su legado es reconocida como una visionaria del campo de la informática. Se casó con William Smith, el conde de Lovelace, en 1875. Tuvieron 3 hijos. Alice Guy Blaché nació el 1 de julio de 1873 en Francia. Fue una gran directora de fotografía y su primera película fue titulada Planté a un Chaos. Su marido se llamaba Herbert Blaché, era un gran camarógrafo. Tuvo 2 hijos con él, llamados Simeón y Reginald Blaché. Finalmente murió el 24 de marzo de 1968 con 94 años. En la edad contemporánea hubo grandes obras de arte caracterizadas por sus estilos, técnicas y pintores. Es impresionante cómo ha evolucionado el arte en los siglos XIX y XX. Algunas de estas obras de arte son: Los fusilamientos del 2 de mayo plasman la lucha del pueblo español contra la dominación francesa. El grito transmite la soledad de las personas. Noctámbulos retrata a 4 personas solitarias en un restaurante por la noche. Y Yo y el pueblo representa la interconexión entre humanos, animales y naturaleza. La noche estrellada representa un paisaje nocturno con un cielo estrellado y un ciprés en primer plano. Seguido de ella está La mujer de Tahití, que representa a 2 mujeres tahitianas en la playa, que es un cuadro más expresivo y reflejando la influencia de estampa japonesa. Más adelante tenemos El Hijo del Hombre, que representa el pecado, la tentación y la inmortalidad. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos a las bailarinas practicando la barra, que nos quieren decir y representar la rutina diaria de los bailarines.